Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Álvaro Gordillo. Esta actividad educacional está protegida por las leyes internacionales sobre derechos de autor. Su reproducción, distribución, presentación y uso total o parcial se encuentra totalmente prohibido sin un permiso explícito emitido por FPI u OPCI. En el día de hoy vamos a estar desarrollando una sesión de actualización en seguridad contra incendios en el sector de generación eléctrica. Hoy nos va a estar acompañando como experto invitado el ingeniero Jaime Andrés Moncada. El ingeniero Jaime Andrés Moncada es un reconocido experto en ingeniería de protección contra incendios con más de 35 años de experiencia con énfasis en la problemática de proyectos en Latinoamérica. Es graduado en Ingeniería de Protección contra Incendios y poseedor de una maestría en Gerencia de Tecnología, ambas de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. Obtuvo una licencia para ejercer Ingeniería de la Protección contra Incendios en los Estados Unidos. Fue vicepresidente de la Junta Directiva de la SFPE, fue presidente, fundador de la sección latinoamericana de la NFPA y coeditor de la quinta edición del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA en español. Ha publicado más de 200 artículos en revistas especializadas en seguridad. Estos artículos los pueden encontrar en la página web artículoscontraincendios.org y ha presentado más de 100 conferencias a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, Estados Unidos y otros países. Él ha documentado a nombre de la NFPA los principales incendios que han ocurrido en Latinoamérica en los últimos tiempos y actualmente ejerce como director de IFSC, que tiene su sede principal en Washington. Entonces le damos la bienvenida al ingeniero Jaime Andrés. Ingeniero. Álvaro, muchas gracias por la organización. Tenemos más de 500 personas registradas, ahí se están conectando. Claro, pues el día de hoy, el objetivo del día de hoy es darles a ustedes una actualización sobre la protección contra incendios en las plantas de generación eléctrica. Vamos a tocar 5 temas importantes o principales, digámoslos así. La primera es el plan maestro de seguridad contra incendios, y ya vamos a ver que la normativa de referencia a la NFPA te pide elaborar un documento donde la estrategia y las definiciones de la protección contra incendios de la instalación de generación eléctrica queden en blanco y negro durante, obviamente, el uso de esta instalación. Vamos a hablar también de la normativa de referencia, conceptos de protección genéricos para una planta por fósiles o hidroeléctrica de generación eléctrica. Y finalmente vamos a cerrar hablando un poquito acerca de nuestro negocio, digamos así, la gestión de la protección contra incendios. Muchos de los que ustedes me han oído hablar, hay dos temas importantes que yo trato de abordar en cada una de mis presentaciones. Una es hablar un poquito de los incendios, porque como ustedes saben, para mí me parece que una de las maneras más fáciles de entender y de conocer acerca de la protección contra incendios es mirando los incendios. Pero también me gusta mucho hablar acerca del proceso de la gestión de la protección contra incendios, porque a bien o mal, nosotros de cierta manera seguimos normatividad americana. Nosotros hemos tenido un desarrollo, digamos, basado en esa normativa, pero que de cierta manera es un poco diferente a cómo se hace la protección contra incendios aquí en los Estados Unidos. Entonces me gusta hablar un poquito acerca de ese tema. El primer tema, el consumo de la energía a nivel mundial y pensando un poco a futuro. Si nosotros vemos sobre todo las estadísticas que están aquí al lado derecho, vemos que los renovables y el gas natural dentro de unos 30 años, de acuerdo a las estadísticas del gobierno americano, será, digamos, la mayoría de la generación eléctrica. En el 2050 los renovables van a ser más o menos el 50% de la generación. El día de hoy
son más o menos el 30%. Y el gas natural, en muchos de nuestros países, en Argentina, en el Perú y en México, con lo que viene de los Estados Unidos, del fracking de los Estados Unidos, pues es una fuente energética, digamos, relativamente económica. Y para el 2050 va a ser más o menos el 23% de la generación. Hoy día es, digamos, mucho menor. Y el área que tal vez va a sufrir el bajón más importante es el carbón. Hoy día es el 34%, en el 2050 será más o menos el 23%. El área industrial, comercial y residencial, sobre todo, van a tener un crecimiento muy importante. Y una de las cosas que tenemos que tener presentes es que para nosotros en Latinoamérica, pues esto es, de hecho, el día de hoy es un área pujante. Hay mucho trabajo en esta parte de la seguridad, de la seguridad contra incendios, de la construcción en instalaciones de generación eléctrica. Y obviamente, pues como vemos acá, obviamente estas estadísticas son a nivel mundial, pero en Latinoamérica, pues van a crecer. Hemos visto también compañías multinacionales, Enel, por ejemplo, los italianos, que hoy día es la compañía más grande del mundo, fuera de la China en generación eléctrica, ha entrado con paso fuerte, es hoy día tal vez el principal generador en el Perú, en Colombia, está comprando instalaciones en Argentina, en Brasil, en Chile. Entonces vemos también una, digamos, internacionalización del sector de la generación eléctrica con la entrada de estas multinacionales inmensas que llegan a comprar y también, de cierta manera, a cambiar un poco cómo estas compañías ven la protección contra incendios. Tal vez el incendio más importante que ha ocurrido en los últimos años ocurrió en Colombia. Esta es la última vez que visité esta instalación, que fue después del incendio. Y lo que ustedes ven ahí es el túnel de entradas, esos cables que ustedes ven al lado derecho, se incendiaron. Esos cables son muy especiales. De hecho, yo estaba haciendo memoria y en 1995 a mí me contrató el dueño de esta instalación para hacer un reporte hace ya más de 25 años acerca de estos cables. Esos cables son cables de súper alta tensión que tienen una característica muy especial y es que están impregnados en aceite. Aquí durante un proceso de mantenimiento hubo un error humano y se prendieron estos cables. Esos cables crearon un incendio que el costo de ese incendio fue de 23 millones de dólares, pero el lucro cesante, porque esta instalación tuvo que estar cerrada. Inicialmente, después de que hubo el incendio en este 15 de febrero, esos cables se instalaron en los años 60, ya no se producen en ninguna parte del mundo y encontraron estos cables en México. Y fue increíble porque tuvieron que contratar este avión Antonov, que es el avión más grande que hay en el mundo, este avión soviético Antonov, o ruso, perdón, ya no es soviético, sino ruso, y hizo creo que 8 viajes a México y trajo casi 60 carretes de estos cables inmensos. Y esto duró 5 semanas. Casi a las 10 semanas habían podido generar el 25%, a las 11 semanas el 50%, a las 13 el 75% y a las 17 semanas y media después del incidente un 100%. Es el lucro cesante de lo que dejó de generar y de facturar esta instalación. Fue de 208 millones de dólares. O sea, este incendio es un incendio de más de 230 millones de dólares, de los cuales el 70% lo pagó RSA, lo que antes se llamaba Royal Sun Alliance, que desde esas épocas, de 1995, de hecho yo los conocí a través de la compañía de seguros y tradicionalmente he trabajado yo en muchos casos pagado por la compañía de seguros, pero estos señores pagaron
más de 160 millones de dólares, el 70% del costo. A las empresas públicas de Medellín, que es el dueño de esta instalación, este incendio le costó 70 millones de dólares. El día de hoy quisiera comentarles acerca del incendio que ocurrió en la hidroeléctrica Siri Sailam, en la represa del mismo nombre, en el estado de Andhra Pradesh, en la India. Esto ocurrió hace un par de días, el 21 de agosto del 2020. Bueno, este incendio ocurrió en una hidroeléctrica subterránea, o sea, estaba en una caverna debajo de esta represa, en el banco izquierdo de la misma represa. La hidroeléctrica generaba 900 megavatios a través de 6 turbinas tipo Francis, cada una de ellas de 150 megavatios. Estas turbinas no necesitan una cabeza de agua muy alta, pero sí requieren un flujo importante, y en este caso eran 200 metros cúbicos por segundo. El incendio ocurrió en la noche, ya no había muchos empleados, en ese momento habían de 20 a 24 empleados, depende del reporte periodístico, esta información varía. Lo que sí se ha dicho es que fueron 9 muertos, de estos 5 mueren en un túnel de escape. Estos quedaron atrapados durante el incendio, mientras que el resto de los empleados pudieron escapar ilesos a través de las vías de evacuación de la represa. Este video es un video que muestra, son videos tomados por los empleados y muestra el incendio. Ustedes van a ver en la parte de atrás que tal vez hay yo me imagino que es el área del origen del incendio. Eso parece ser un tablero eléctrico, tal vez de excitación, es lo que yo me imagino. Estos tableros de excitación a través de corriente directa le dan energía a la excitatriz, que es el generador, que son esos redondeles azules que ustedes ven en la parte de la derecha. Ustedes están viendo que está saliendo humo de los tableros. Yo me imagino que el humo debe venir a través de túneles de cables que vienen de ese tablero de excitación en la parte de más atrás. Se sabe también de que este incendio, bueno, arrancó a las 10:30 de la noche, que los bomberos fueron llamados únicamente hasta las 11:40 de la noche. Yo creo que ellos trataron infructuosamente de apagar el incendio. Esto es un error muy común que hay en los incendios. Y lo que están viendo ustedes ahí es una gran cantidad de arco de un incendio eléctrico. Y aquí están los empleados tratando con extintores de CO2 infructuosamente, tratando de apagar estos tableros. Estos tableros, depende de su importancia, ameritarían un sistema de detección y un sistema de extinción. Generalmente el CO2 es un muy buen método de extinción. Ya ven ustedes ahí ya una pluma muy importante de humo generándose, y aquí continúa el incendio. Lo que van a ver ustedes también en unos minutos es que el incendio progresa, y muy posiblemente a través de cables que hay entre el tablero de la excitatriz y la excitatriz, el incendio entra al generador. Y ahí ya lo ven ustedes, ese incendio del generador. Los generadores generalmente tienen líquidos inflamables y combustibles, y generalmente estos generadores son protegidos. La NFPA 850 sugiere que se protejan con sistemas de CO2 o de agua pulverizada. Son los dos métodos principales. Y ya, obviamente, cuando se incendia, obviamente el generador, pues ya la cantidad de humo, de generación de energía y de humo es mucho más importante. Ustedes acá ya están viendo que, bueno, el video tiene problemas enfocándose, pero ya hay una producción muy, muy importante de humo. Ese humo, obviamente, tremendamente tóxico, tremendamente oxidante para los equipos electrónicos. Y obviamente, pues eso es uno de los principales problemas que uno como ingeniero de incendios pues se imagina que puede ocurrir en un tipo de estas instalaciones en caverna. Como les mencionaba, pues para nosotros los ingenieros de incendios que hemos trabajado a través de la 850 asesorando clientes de generación eléctrica, para nosotros en Latinoamérica,
Nosotros tenemos varios clientes que tienen este mismo tipo de instalaciones. Por ejemplo, les estoy mostrando una de ellas. Esto es en un país suramericano. Es una caverna de una hidroeléctrica donde ustedes ven los generadores son un poquito diferentes, pero estas son instalaciones, bueno, espectaculares. Están a veces varios kilómetros debajo de la tierra, donde llega a través de tubería bebida en la montaña el agua para mover estas unidades de generación. Pero aquí lo que están viendo ustedes es el análisis de riesgos a través de la NFPA 850, y una de las cosas que nosotros hemos mencionado a nuestros clientes es la necesidad de extraer el humo. Y obviamente pues digamos, este tipo de incendios es importante porque de cierta manera, de una manera fehaciente, recalca la problemática que tiene un incendio. Pónganse a pensar, esto es una caverna que está debajo de la tierra. Y lo que hemos hecho aquí es que muchas veces la geometría de estas cavernas no permiten hacer un cálculo algebraico de acuerdo a la NFPA 92 de cálculo de humo. Y aquí hemos utilizado o hemos hecho modelación del incendio a través de un simulador de dinámica de incendios, un FDS. Y lo que están viendo ustedes es un incendio que muy posiblemente puede ocurrir durante el mantenimiento del generador. El generador, como decía anteriormente, generalmente es protegido por CO2 o por agua pulverizada, y durante un mantenimiento se le quita la tapa, se desactiva el sistema de supresión y está, digamos, una piscina de líquido inflamable, de algo que se puede prender. Entonces lo que están viendo ustedes acá, eso es incendio libre, la creación de humo para tratar de estimar la cantidad de extracción de humo que se debería tener para que la capa de humo esté encima, obviamente, de las vías de evacuación y de equipos electrónicos importantes en la central. A veces no es siempre posible manejar el incendio únicamente con extracción de humo, sino hay que tener también algún tipo de extinción. Y en este caso lo que estamos modelando es el sistema de extinción de incendios a través de rociadores automáticos. No hay en la NFPA 13 o en la NFPA 30 unos criterios claros acerca de cómo proteger este tipo de riesgos. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar diferentes densidades de agua. Creo que este escenario aquí es con 0.6 galones por minuto, pero van a mostrar que más o menos vamos a ver, como a los 40 y pico de segundos debe funcionar el sistema de rociadores automáticos. Aquí lo vieron, el 46 segundos. Y obviamente con esta densidad, que es una densidad importante de agua, el incendio en cuestión de 15 segundos, se controla. Entonces obviamente la producción de humo es mucho menor. Entonces lo que hay que balancear ahí es un análisis de costo-beneficio, una valoración de ese riesgo de incendios donde se utiliza costo-beneficio para saber si únicamente con extracción de humo es suficiente o una mezcla de supresión con extracción de humo. Pero reitero, esto es importante para nosotros, este tipo de incendios como el de la India, porque obviamente recalca la necesidad de pensar en estas cosas adicionales. Generalmente en las hidroeléctricas, donde yo ya las he visto diseñadas, el diseñador no ha pensado en este problema, que obviamente fue muy claramente demostrado por el incendio de la hidroeléctrica Sira Sailam en la India. Bueno, entonces un incendio muy importante, reciente, que muestra parte de las cosas que uno como ingeniero de incendios piensa en una instalación. Este es otro incendio, de hecho esta fue la última vez que tuve la oportunidad de visitar a Venezuela como consultor, contratado por lo que se llamaba en esa época EDELCA. Este era todo el sistema de subestaciones en el país. Y hubo este incendio. A raíz de este incendio, a nosotros nos contrataron para hacer no solamente el análisis del incendio, sino una auditoría de todo el sistema interconectado de Venezuela. Una de las cosas interesantes de este incendio es que ese incendio
en esta instalación en la subestación de Yaracuy, que queda cerca de Barquisimeto. Esta instalación, si yo me acuerdo, se construyó al finales de los años 90 y este incendio no tenía una sectorización entre el foso del transformador, donde hay un derrame de aceite, y las trincheras de cables. Y el sistema de extinción de las bombas contra incendios eran eléctricas y ahí iba la fuente de energía de las bombas contra incendios. Entonces, muy al principio del incendio, el sistema de aspersión deja de funcionar porque las bombas no funcionan y hay obviamente una pérdida total. Pero una de las cosas interesantes de ese incendio es que las paredes cortafuegos, que es otra cosa que vamos a ver en unos minutos, que requiere o recomienda la NFPA 850, funcionaron muy bien y ustedes pueden ver el transformador de la derecha, de la izquierda y el de la derecha están intactos. Es decir, estas paredes cortafuego funcionaron perfectamente. Obviamente hay una pérdida del transformador, hubo un incendio que dañó todo, digamos, la parte de arriba que está del transformador, y eso es algo que se trata de evitar cuando hay los sistemas de aspersión, de manera que esta instalación pueda volverse a utilizar si hay un incendio muy rápidamente, mientras que acá esto dañó todo el sistema eléctrico y Venezuela, entiendo yo, si me acuerdo, yo quedó varias horas toda Venezuela sin energía. La zona alrededor de Barquisimeto, 3 días sin energía a raíz de este incendio del transformador. Estos son incendios de transformadores que muy posiblemente lo han visto ustedes en YouTube. Me quiero centrar en este de la izquierda inicialmente, donde hay un arco, hay una sobrepresión. Ustedes ven vieron que el aceite sale a presión y obviamente pues hay una fuente de ignición y esta bola de fuego. Aquí vamos a ver, estamos viendo la bola de fuego, algo menos espectacular. Pero lo que tenemos que entender es que cuando hay esto, aquí se repite y concéntrense acá, aquí lo van a ver en unos segundos, que está el aceite sobrepresurizado. Vamos a ver, aquí sale el aceite y se prende. Entonces, lo que uno, en estos transformadores importantes, si uno decide poner un sistema de aspersión, lo que uno está tratando de evitar es que, aunque haya el arco, ese arco no lleve a la sobrepresión del transformador. Una de las cosas que mencionó Álvaro es esta página que existe y una de las cosas que ustedes pueden hacer visitando esta página, la voy a abrir en unos segunditos. Aquí están ustedes entrando a esta página. Aquí hay una cantidad de artículos que yo a través de mi carrera con otros ingenieros hemos escrito. Y por ejemplo, aquí vemos, creo que esto está en industriales, en protección contra incendios industriales. Entonces, almacenes, paneles fotovoltaicos, aquí está, miren, plantas industriales, instalaciones de generación eléctrica y una actualización sobre la protección contra incendios en plantas de generación eléctrica. Entonces, simplemente pinchan aquí, ahí aparece el artículo y lo pueden bajar. Entonces, si ustedes quisieran, es como un resumen de la presentación del día de hoy. Una de las cosas, digamos, positivas que tenemos nosotros en este sector de generación eléctrica es que las plantas de generación eléctrica a nivel mundial utilizan el mismo proceso. Y fundamentalmente es el mismo proceso. Por ende, el riesgo es similar. Los riesgos de incendio son esencialmente los mismos, como dice acá. Una de las, digamos, de los cambios importantes en los últimos 30 o 40 años es de que hace 40 o más había un gran énfasis en este tipo de instalaciones, en una brigada contra incendios dentro de la instalación. Mientras que hoy eso ya no existe por cuestiones de costo. Entonces ha habido una mudanza, un movimiento importante a sistemas fijos de protección contra incendios. Y como mencionaba yo anteriormente, lo que uno lo ve por los clientes que una compañía como la compañía donde trabajo yo vemos es de que cada vez más hay compañías multinacionales que están entrando en este mercado y obviamente compran compañías que de pronto fueron en muchos casos compañías
manejadas por el Estado, o muchas veces fueron compañías pequeñas, regionales de generación eléctrica, donde encontramos diferentes niveles de protección contra incendios. Entonces, cuando esto ocurre, pues, muchas de estas compañías y muchas de las compañías existentes también a través de la insistencia de las compañías de seguro es de evaluar su riesgo de incendios. Una manera genérica de evaluar un riesgo de incendios, no importa qué tipo de instalación, y esto viene del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA, es pensar en estos 7 puntos. La norma principal de referencia en este tipo de instalaciones son 2. Una es la NFPA 850, práctica recomendada para la protección contra incendios para plantas de generación eléctrica y estaciones de conversión de corriente directa de alto voltaje. La última edición es del 220, la última edición en castellano creo que es la del 2015, creo que la del 2020 todavía no se ha traducido al español. Es importante entender que hasta hace unos años, hasta el año 2010, estaba o existía la NFPA 851, que era la práctica recomendada para hidroeléctricas. Esta ya no existe y la información que estaba en la 851 ahora está en la 850. Y hay otro documento, que es un documento mucho más sencillo, pero también es muy importante porque la 850 hace referencia a él, que es una norma de la IEEE, que es la Guía de Protección contra Incendios en Subestaciones. Estas son prácticas recomendadas. Ustedes generalmente están acostumbrados a ver códigos o normas, estándares o codes, ¿no? Standards or codes o normas o códigos de la NFPA, los cuales están escritos porque ellos son o adoptados o referenciados por los códigos de construcción. Aquí en los Estados Unidos hay una filosofía que está muy arraigada en la cultura americana, y es de que el gobierno no se debe meter o no se debe entrometer en instalaciones que no afecten al público. Entonces, aunque un incendio de una instalación de generación eléctrica puede afectar a la sociedad, esta instalación afecta a empleados que no es el público en general. Entonces, generalmente, las normas de la construcción, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, la norma, me voy a parar un segundo, la norma o el código, y me paro aquí un segundo, el código de construcción de todos los Estados Unidos es el IBC. Este código, la última edición es del 2021. Es algo equivalente a lo que la NFPA tiene, que es la NFPA 5000. Este código de la construcción, a propósito, ha sido adoptado en los 50 estados, en todos los estados de los Estados Unidos. Y esa norma hace referencia a las normas de instalación de sistemas de protección contra incendios de la NFPA. Por eso es la gran importancia de la NFPA. Pero la NFPA, fuera de este marco normativo, tiene otras normas, como estas prácticas recomendadas, que, reitero, han sido escritas como prácticas recomendadas porque ellas nunca van a ser referenciadas por los códigos de construcción. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos o no el gobierno, sino los gobiernos estatales o de los condados de los Estados Unidos, que son los que adoptan los códigos de la construcción, no tienen un requerimiento de protección contra incendios en instalaciones como plantas de generación eléctrica. Por eso es que esto es una práctica recomendada, porque nunca va a ser adoptada o referenciada en un código de construcción. Sin embargo, ella es adoptada a nivel corporativo. Entonces, por ejemplo, yo los mencionaba en Latinoamérica. Ellos, su recomendación desde su matriz en Italia es de que sus instalaciones cumplan o traten de cumplir
o se traten de amoldar a los criterios que están establecidos en la NFPA 850. Además de estas normas de IEEE y la NFPA, hay unas normas también muy interesantes que son escritas por las compañías de seguros que se especializan en los riesgos altamente protegidos. Tal vez la más famosa es FM Global, pero está también lo que antes se llamaba IRI, Industrial Risk Insurers, que era una compañía que cuando yo arranqué a visitar instalaciones sobre todo en el sector petrolero en Latinoamérica en los años 90, ellos visitaban a nombre de las compañías de seguros, esta gente de IRI, las refinerías en toda Latinoamérica y dejaban recomendaciones. Entonces, digamos, en el sector del seguro o reasegurador, estas guías son importantes porque son referenciadas comúnmente por estas compañías internacionales que vienen a hacer las visitas del seguro o reaseguro, como generalmente se llaman. Y hay, desde el punto de FM, hay una específica para hidroeléctricas, una para trafos, una genérica para plantas de generación eléctrica. GAP tiene dos, una para trafos y una para plantas de generación eléctrica. Entonces, esas son normas importantes. La NFPA 850 es una norma que tiene que ver con combustibles, producción de generación eléctrica a través del viento, a través de plantas fotovoltaicas, hidroeléctricas, geotérmicas, en las que utilizan fósiles, hay obviamente de carbón, de gas natural, de combustible o búnker, aunque cada vez es menos, cada vez vemos más gas, cada vez vemos más hidros y el gran crecimiento del área fotovoltaica. En una semana o dos estaremos visitando una planta inmensa en el Perú de fotovoltaica. Hay unas que se están construyendo hay una tal vez la más grande en este momento que hay en este sector está en México, pero hay un tremendo crecimiento ahí y estamos también aprendiendo a aprender de los incendios en este tipo de instalaciones. Y como ya de cierta manera nos tocó aprender cuando las eólicas empezaron a construir en Latinoamérica hace unos 15 o 20 años, ¿no? De estos incendios en plantas eólicas. Bueno, todo eso está de cierta manera regulado o referenciado por la NFPA 850. Lo que la NFPA 850 no incluye es todo lo que tiene que ver con reactores de agua ligera, plantas nucleares y celdas de combustible, que están reguladas por la NFPA 804, 805 y 853. La NFPA 850 dice cosas muy interesantes. ¿Sí? Una de las cosas, tal vez para nosotros los ingenieros de incendios, es que hace referencia al trabajo del ingeniero de protección contra incendios con nombre y apellido. Y dice que estas instalaciones deben tener un documento que en la norma la llaman el Fire Protection Design Basis Document, o el documento, las bases de diseño de protección contra incendios, que muchas compañías aquí en los Estados Unidos llaman el Fire Safety Master Plan. Nosotros en Latinoamérica lo llamamos el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios. Y esta norma dice que ese documento se tiene que hacer bajo la dirección de alguien experimentado en ingeniería de protección contra incendios, que tenga experiencia
en centrales de generación. Entonces, esto es algo también muy importante. Es decir, es una norma, digamos, que está escrita porque asume que un ingeniero de protección contra incendios va a apoyar a la planta a discernir, a evaluar, a determinar, a llegar a conclusiones que sean razonables sobre la protección contra incendios de la instalación. Es decir, aunque tiene muchas ideas, no tiene muchas cosas que son prescriptivas. Entonces, digamos, si hablamos de la gestión de la protección contra incendios, ese primer paso en el proceso de protección contra incendios de una instalación es este plan maestro o el DBD que mencionaba yo anteriormente. Cuando hablamos de la gestión de la protección contra incendios, una de las cosas que tenemos que mencionar es que no todos son sistemas de protección contra incendios. Muchos de ustedes que nos están oyendo en este momento trabajan en protección contra incendios. Y cuando hablamos de protección contra incendios, digamos, ustedes piensan, porque tal vez es su experiencia o tal vez es su negocio, en los sistemas, en instalar un sistema de protección contra incendios. Pero esto es parte del rompecabezas. Obviamente está la parte de constructiva, de separación, de compartimentación. Está el diseño de la instalación, la prevención de los incendios. Está el diseño en sí de la instalación, el proceso de aceptación, la inspección, prueba y mantenimiento de estos sistemas de protección contra incendios. Y cómo se va a gestionar el incendio, si es a través de una brigada interna o es a través de ayuda mutua. Y cómo se planifica o se debe planificar la respuesta a esa emergencia. Es decir, no todos son sistemas de protección contra incendios. Ese plan maestro de protección contra incendios, por consecuencia, lo que mira es tratar de llenar ese rompecabezas mirando diferentes cosas, no solamente únicamente los sistemas de protección contra incendios para esa planta. El manual de protección contra incendios, del cual yo tuve el honor de ser su coeditor con mi señor padre, ahí nosotros escribimos que el plan maestro es la mejor estrategia para identificar y mitigar los riesgos de incendios para una instalación ya sea existente o en el proceso de diseño. Es la mejor guía para adecuar de la manera más racional y coherente posible la instalación a un nivel aceptable de seguridad contra incendios. Es decir, ese plan maestro no solamente se utiliza o se debe utilizar en una instalación nueva, sino que se puede utilizar también, y así lo hacen muchas instalaciones a través de Latinoamérica, instalaciones que ya fueron construidas. Obviamente, entre ese plan maestro, digamos, entre más rápido en el proceso de diseño, analice, defina y ejecute, pues su aporte será mucho más exitoso para obtener el máximo nivel de desempeño posible en la protección contra incendios de una instalación. Mientras que si nosotros arrancamos muy tarde o ese análisis se hace, pero se demoró mucho tiempo en definir y en ejecutar la protección contra incendios, obviamente el nivel de desempeño va a ser mucho, mucho mayor y el costo de esas posibles protecciones va a ser mucho más, va a costar mucho más dinero. Entonces, de cierta manera, digamos, el plan maestro, cuando es una instalación nueva, pues tiene un razonamiento, digamos, en el costo-beneficio de esa instalación muy claro. Yo mencionaba que la práctica recomendada de la NFPA 850 es un maridaje entre la ingeniería de la protección contra incendios y los requerimientos prescriptivos. Entonces, esa metodología, de manera general, se llama un análisis de consecuencias, donde yo obviamente yo voy a establecer unos objetivos y un alcance de la seguridad contra incendios de mi instalación. Y por un lado voy a tratar de evaluar lo mejor posible, lo más acotadamente posible a través de un análisis prescriptivo los sistemas de protección contra incendios, pero también voy a tener que hacer un poquito de ingeniería de protección contra incendios. Generalmente, esa metodología de análisis se llama un FHAD, Fire Hazard Analysis, un análisis de peligros de incendios. Entonces, lo que veíamos, por ejemplo, anteriormente, ese FA que se hizo a través de esa modelación del humo, ¿no?
Eso es parte de cuando se identifican esos escenarios de incendios, se evalúan a través de estas metodologías, se hace un análisis de esas consecuencias, se comparan con el análisis prescriptivo y si la resolución o la conclusión de esos dos pasos es aceptable, o sea, o alcanza los objetivos y el alcance de la seguridad contra incendios, pues simplemente termino, pero si no, las conclusiones no son aceptables, entonces tengo que evaluar alternativas. El diseño de la planta, cuando uno diseña la planta, lo que esta práctica recomendada te lleva a pensar o a evaluar es de que en la instalación se deben establecer unas áreas de incendios y estas se deben sectorizar ya sea con paredes cortafuego o con distanciamiento. Te lleva también a pensar en la seguridad humana de las personas que están ahí. Se tienen que poder evacuar. Iluminación de emergencia. La extracción del humo y de calor, lo vimos en el incendio de la India. Los sistemas de alarma. Los sistemas de supresiones tanto manuales como automáticos. Y el riesgo de los combustibles que se utilizan para generar. Desde el punto de vista de protección contra incendios, hay que tener una atención especial en la sectorización de los riesgos, en la protección de los transformadores, en la protección de los generadores de energía, en el cuarto de control, en los cuartos eléctricos, en los túneles de cables, en los sistemas de combustibles que se usen para generar, ya sea gas licuado de petróleo, búnker, playas de carbón, líneas de gas natural comprimido. Se está empezando con la planta que hay en el Perú a hacer gas natural licuado, pero por ejemplo en la República Dominicana se está importando y se está utilizando en muchas instalaciones de generación gas natural comprimido. Entonces eso tiene que tener un análisis especial. El primer punto que hablábamos anteriormente es la evaluación de las áreas de incendios en mi central de generación. La NFPA te da una idea de aquellas áreas de incendios que tú deberías evaluar. Y aquí están enumeradas, cuartos y túneles de cables, como vemos aquí a la derecha. La sala de control, ¿no? Sala de llaves eléctricas o de celdas eléctricas, salas de baterías, talleres de mantenimiento, la sala de la bomba contra incendios, almacenes de materiales y equipos. Por ejemplo, aquí lo veíamos en el incendio en Colombia, que ese equipo, esos cables que hay en esa instalación, digamos, conseguirlos es muy difícil porque no se producen por una orden de trabajo. Entonces, si tú necesitas de un momento dado recuperar uno de estos cables porque se incendiaron, lo vas a tener que tener en tu bodega, porque no vas a poder salir al mercado y rápidamente conseguirlo. Te vas a demorar 6 meses, 8 meses en poderlo comprar. Entonces, los almacenes en este tipo de instalaciones son muy importantes y su protección se debe evaluar con mucha responsabilidad, digámoslo así. Otras áreas de incendios es, por ejemplo, generadores de emergencia, calderas de combustible, salas de bombeo y calentamiento de combustible, áreas de almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables. Los edificios administrativos, separar el edificio administrativo del riesgo en la central. Las salas de telecomunicaciones, salas de generadores de turbina, etcétera, etcétera. Es decir, la norma no te dice que debes proteger estas áreas, te dice evalúa estas áreas y piensa si estas áreas tienen que ser separadas como un área de incendio. Cuando tú defines separar un área de incendios, la norma te dice la separación de esa área de incendios tiene que tener una pared de 2 horas de resistencia al fuego con aperturas, como por ejemplo las puertas, que tengan 1,5 horas de resistencia al fuego. Una parte muy importante en la central es que si yo estoy traspasando 2 sectores a través de una pared, ¿no? Estoy separando 2 sectores a través de una pared, muy posiblemente esa pared va a ser penetrada por un sinnúmero de cables de generación eléctrica.
Entonces, es muy importante pensar en que, por ejemplo, no se haga este error, ¿no? Donde yo atravieso mi pared sectorizante, abro un hueco y por ahí meto los cables. Yo los tengo que de alguna manera utilizar algún elemento que me lleve a la sectorización de esa pared. Generalmente se utilizan elementos epóxicos intumescentes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es un elemento que cuando está con reacción al calor inflándose y es un muy mal conductor de la temperatura. Y se infla y tiene el razonamiento para inflar es porque esto está alrededor de un collarín donde están pasando cables. Y lo que están viendo ustedes acá al lado izquierdo son, digamos, pruebas que se ha hecho a través del International Fireproofing Council y en el laboratorio de UL, donde se ven elementos que tienen protección con elementos listados UL y pases de cable que no tienen la protección UL. Entonces, este elemento intumescente lo que hace es llenar ese vacío que deja, digamos, la combustión del cable o del tubo y de cierta manera rellena el espacio. La evacuación es un tema que hay que evaluar en todas las centrales. Hay que hacer un cálculo de evacuación que relativamente son muy sencillos. La norma te manda a la NFPA 101, al capítulo 40, que tiene que ver con instalaciones industriales, y te pide que tú cumplas criterios de pasillos ciegos de 15 metros, recorridos comunes de 30 metros cuando tienes protección con rociadores automáticos. Si no tienes rociadores automáticos, es de 15 metros. La norma dice que obviamente ya la expectativa es que una central no vaya a tener rociadores automáticos en toda su extensión, pero la norma permite que si tú proteges con sistemas activos de seguridad contra incendios todas esas áreas que tu análisis de riesgo te indica que las debes proteger, la norma te permite que ese edificio, esa central, se catalogue como si fuera un edificio protegido con rociadores automáticos. Esto es algo, digamos, que son cosas que, digamos, el ingeniero de protección contra incendios obviamente tiene que haber este personaje que de una manera responsable obviamente está haciendo ese análisis para que esa determinación se pueda llevar a cabo. Distancias a recorrer, 122 metros con rociadores automáticos, 91 metros sin rociadores automáticos. Tiene que haber un mínimo de 2 salidas por piso. Y las bodegas y las oficinas, obviamente pues la norma te manda a los capítulos, los criterios específicos que están en esas ocupaciones en la NFPA 101. Seguridad humana, continuando con el tema de seguridad humana, tiene que haber señalización de las salidas, tiene que haber iluminación de estas señales de evacuación y la iluminación de las vías de evacuación. La norma también me pide que tiene que haber una alarma contra incendios en el edificio, el cual debe incluir pulsadores manuales. La alarma debe ser sonora y visual. Obviamente hay áreas de la instalación donde hay mucho ruido, entonces tienen que haber estrobos, de manera que el operador, si tiene protecciones auditivas, pueda ver, ¿no?, que hay una alarma de incendios. Y la norma es uno de los pocos sitios, tal vez en los edificios altos, hay muy pocas ocupaciones donde la NFPA requiere hoy día sistemas de comunicación de 2 vías, pero una de ellas es en las centrales de generación. Hay una recomendación. Esto pudiera ser suplantado si hay un sistema de comunicación a través de walkie-talkies en la instalación, pero la norma te lleva a pensarlo así, porque muchas veces estas instalaciones son de muchos niveles en concreto y digamos, los walkie-talkies de pronto no funcionan muy bien. Y tiene que haber un sistema, un panel, donde haya un panel anunciador que esté en un sitio que está atendido 24 horas al día. La norma también te dice que tienes que pensar en que tienes que hacer simulacros de incendios. Lo que quiero mencionar es que la filosofía de los simulacros de incendios se centra más en que haya una evacuación ordenada versus a que haya una
velocidad de evacuación. Muchas veces cuando yo he tenido la oportunidad de ir a hacer simulacros de evacuación, el cliente o la persona que siempre ha llevado el simulacro está muy orgullosa y tiene un cronómetro y que la gente salió en 2 minutos y 3 minutos. Y eso en realidad no es el objetivo que se busca con un simulacro. O sea, el objetivo no es velocidad. El objetivo es que la gente sepa qué hacer, que la gente reaccione una vez oiga la alarma, pero que salga de una manera normal, ¿no? A una velocidad normal y llegue a un punto de encuentro donde se pueda, y pues sobre todo una instalación de este tipo, por ejemplo, si están en caverna, puedan salir a un sitio donde se puedan contar a las personas para saber si hay alguien que falta. Y se deben hacer la norma, la NFPA, creo que la única excepción son en los colegios, donde pide que esto se haga una vez al mes. En los colegios de elemental y bachillerato aquí en los Estados Unidos requiere que el simulacro sea mensual, pero fuera de eso no lo indica. Y lo único que dice es que tiene que ser hecho con suficiente recurrencia para que todos estén familiarizados. Entonces, por ejemplo, en una instalación de estas, si hay 3 turnos, pues tú tienes que hacer el simulacro con cada uno de los turnos. Otro tema importante que hay que evaluar, como vimos claramente en el incendio, es la extracción de los humos. Para eso hay 2 normas de NFPA. Una que es la 204, que se utiliza en aquellos recintos cerrados, como por ejemplo un área de transformadores, donde de pronto la evacuación del humo no necesita ser muy rápida, pero hay que sacarla y hay que calcularla. O un sistema más, digamos, por desempeño, que es el que veíamos modelado con el FDS, donde hay una capa de humo que tiene que estar a cierto nivel para que no afecte a las personas o a los equipos eléctricos. Y eso generalmente la norma de referencia para ese tipo de incendios es la NFPA 92. Nosotros, digamos, tenemos unas planillas de diseño que son, digamos, de uso rápido, donde se pueden calcular estos sistemas de una manera algebraica. Yo mencionaba la instalación donde algebraicamente, digamos, la geometría de esta caverna excede los parámetros para hacer soluciones algebraicas. Entonces, en ese caso, la única manera que hay para hacerlo es a través de FDS, ¿no? de diseño por desempeño, a través de un modelación del incendio con estas herramientas. Pero en muchos casos es posible hacerlo siguiendo la 204 y la 92, haciendo cálculos algebraicos. Entonces, pues aquí vuelvo a mostrar, ¿no? esta instalación y estos cálculos a través del FDS, el Fire Dynamic Simulator, simulador de dinámica de incendios, de NIST, a través del Smoke View, ¿no? Que es el componente que hace que el modelo se pueda ver de una manera visual en 3 dimensiones. Pasando ya a la infraestructura genérica o básica de extinción, la norma tiene criterios acerca del tanque de agua, de las bombas contra incendios, de la red contra incendios, de las mangueras, de los sistemas de contraincendios fijos, que generalmente son de activación automática, y los extintores. Referente al tanque de agua, la norma me dice que se debe establecer un tanque de agua que tenga un abastecimiento durante 2 horas del sistema fijo que tenga la demanda mayor dentro de la instalación. Muy posiblemente esto va a ser el transformador más grande de la instalación, muy posiblemente. Y hay que adicionarle 500 galones por minuto a la demanda del sistema fijo más grande. La norma dice que esa fuente de agua, si son tanques, se debe poder reponer dentro de 8 horas siguiendo al incidente. Y te dice también que tú debas analizar 2 tanques. Esto, por ejemplo, es una foto de un proyecto nuestro para Iberdrola en México, donde nos pusimos de acuerdo con la gente de servicios. Se iba a construir un tanque de servicios
además de un tanque contra incendios, y dijimos, ¿sabe qué? Ya que vamos a tener dos tanques que son muy parecidos, ¿por qué no los dividimos? Y la mitad del tanque es de agua contra incendios y la otra mitad es del tanque es de agua para servicios. Y esto tiene el beneficio de que cuando ese tanque se saca a mantenimiento, por lo menos quedas tú con el 50% de agua contra incendios durante esos día o 2 días que se le está haciendo el mantenimiento al tanque de agua. Las bombas contra incendios. Una cosa interesante de la NFPA es que la NFPA en ningún sitio dice que deben haber 2 bombas contra incendios. Nunca dice que debe haber una bomba principal y una bomba secundaria. El criterio que se utiliza en Latinoamérica es tener una bomba diésel y una bomba eléctrica. Así está en muchos códigos, en México, en Argentina, en el Perú, en muchos países, la normativa. Lo poco que tiene de protección contra incendios es que cuando habla de bombas, dice que tiene que haber una eléctrica y una diésel. Eso no es el criterio NFPA. Nosotros utilizamos un criterio que está basado en unos estudios que se hicieron hace mucho tiempo por las compañías de seguros, que habla sobre unos criterios de exposición, es decir, cuando un riesgo, por ejemplo, tiene menos de $10 millones de protección en esos activos, pues se pudiera pensar en que esa instalación se protege con una bomba eléctrica. Si ese edificio o esa central tiene un costo entre 10 y 100 millones de dólares, una bomba diésel es mucho más confiable una bomba diésel que una bomba eléctrica. Y si el riesgo es un riesgo, como por ejemplo el que puede ser en la mayoría de las instalaciones de generación eléctrica, lo que nosotros recomendaríamos es que ahí se instalen 2 bombas diésel. Pero bueno, esas son cosas que dependen del análisis que haga el ingeniero de incendios. Yo simplemente les estoy compartiendo de cierta manera nuestra filosofía. La norma de la NFPA establece que tiene que haber una red contra incendios, la NFPA 850, que debe ser diseñada de acuerdo a la NFPA 24. Dice que el espaciamiento entre hidrantes debe ser de 91 metros. Cuando hay áreas remotas a la central, el espaciamiento puede ser hasta de 152 metros entre hidrantes, o del riesgo al hidrante, perdón. Y la red debe estar en anillos con válvulas sectorizadoras. Y se utiliza, aquí muy rápidamente se utiliza, es muy común ver en este tipo de instalaciones, sobre todo pues cuando son diseñadas de acuerdo a NFPA, ver casetas de mangueras en las partes exteriores. La norma me pide internamente que tienen que haber mangueras, ya sean clase 2 o clase 3, clase 1 o clase 3, de acuerdo a NFPA 14, en los edificios de generación, en las bodegas, en los edificios. Y una cosa muy importante es que las boquillas de estas mangueras tienen que tener un pitón o una nozzle, como se llama en inglés, un pitón que tiene que venir listado para riesgos eléctricos. Eso es algo obviamente muy lógico, pero es un error muy común que uno va a estas instalaciones y ve uno la conexión de gabinete y ve uno el pitón y no tiene un listado para riesgos eléctricos. Esto es algo también muy importante. Tienen que haber extintores. Su distribución se hace de acuerdo a la NFPA 10 en edificios de generación, bodegas y en los edificios. Y mencionaba yo, y lo dije muy rápidamente, generalmente cuando hay sistemas de protección contra incendios fijos, con muy pocas excepciones, estos sistemas de protección contra incendios deberían ser automáticos. Aquí un brochazo de las diferentes áreas. Por ejemplo, acá tenemos controladores de 2 bombas de incendios con el controlador de la bomba diésel. Estos son sistemas cuando se utiliza gas licuado de petróleo, que son sistemas de aspersión. Hay muchas redes de muchas subestaciones en Latinoamérica que tienen redes en acero enterradas. NFPA no lo permite desde hace ya muchos años. Y aquí vemos un caso típico donde ha habido un daño por degradación exterior de la tubería. Y aquí se está reparando. Vemos acá el parche que le están poniendo. Entonces, uno de los temas importantes es eso. Y otra cosa, lo que vemos acá es una cosa que vamos a ver en unos minutos, y es que
la NFPA, cuando tienes tú una red contra incendios en una central o una subestación, te requiere que se haga una prueba hidráulica de la red contra incendios de manera quinquenal, y eso lo vamos a ver en unos minutos. Un sistema de protección contra incendios muy típico, apaga incendios muy, muy bien en instalaciones de generación eléctrica, son los sistemas de CO2. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una celda, un cuarto de celdas o de tableros eléctricos que está internamente protegido con CO2. Esos sistemas, cuando la puerta se abre, se desactivan. Así es el protocolo que está en la NFPA 12. Es decir, que cuando el operador si tiene que entrar 2 veces al día para tomar lecturas, cuando él está dentro del cuarto, el sistema de CO2 ha sido desactivado, pero cuando él sale, cierra la puerta y el sistema de CO2 se vuelve a activar. Aquí lo vemos, la protección interna de estos tableros o estas celdas eléctricas. La norma obviamente me lleva a las protecciones particulares, o habla de las protecciones particulares que hay en transformadores, en salas de control, en salas de cables, en subestaciones, en salas de batería, en almacenes. Como no tenemos mucho tiempo, me quiero centrar muy rápidamente a cómo la norma piensa o evalúa, por ejemplo, los transformadores exteriores. Y lo primero que requiere es que haya una separación. Estas tablas que tenemos acá tienen una separación dependiendo del tamaño o de la capacidad del aceite del transformador. Es muy importante cuando uno hace la visita ir a la placa del transformador y sacar la información acerca de la cantidad de aceite. Y aquí te da una separación mínima cuando no hay muro contra incendios. Si tú no cumples esos criterios, o si ese transformador está muy cerca de un edificio de la central específicamente, tiene que haber una pared cortafuego. Entonces acá tenemos las diferentes opciones de diseño que yo pudiera tener entre la separación entre los transformadores. Ese transformador, si hay 2, uno al lado del otro, tiene que tener una pared cortafuego. Y lo importante es que esa pared tenga por lo menos 30 centímetros encima del tanque conservador. ¿Okay? Muchas veces por ejemplo, en estas subestaciones se ve que esa pared está sobrediseñada, y eso es muy común en las subestaciones. A veces está sobrediseñada o a veces queda muy chiquita, porque cuando se diseña estructuralmente esto, los transformadores no se han comprado, y hay transformadores en el mercado que cumplen los mismos criterios, los mismos objetivos de transformación que tenga el ingeniero eléctrico que los diseñó, pero hay unos que son más chatos, hay otros que son más altos, hay otros que son más gordos. Entonces uno nunca sabe qué tan alto sea el transformador hasta que esa licitación no se concluye. Entonces, muy posiblemente, para evitar problemas, estos diseñadores sobreestiman la altura de las paredes cortafuego, como vemos acá en estas fotos, una vez más, del incendio de la subestación de Yaracuy en Venezuela. Un tema bastante discutido y de pronto, de cierta manera, un poco controversial, porque hay mucha gente que cree en los sistemas de aspersión como protección en los transformadores. Hay otros operadores que le tienen cierta desconfianza a estos sistemas. Pero bueno, sí, la NFPA indica que uno de los métodos están este tipo de sistemas de aspersión diseñados a la NFPA 15. Y hay otro sistema que son sistemas de rociadores agua-espuma o aspersores agua-espuma que se diseñan de acuerdo a la NFPA 16. Son los 2 métodos de protección contra incendios reconocidos por la NFPA. Lo que la norma de la NFPA es que el ingeniero de incendios, a través de esa evaluación del riesgo, determina si la importancia del transformador amerita ese sistema. Muchas de las compañías de reaseguro que yo mencioné anteriormente tienen otros criterios. Dependiendo del tamaño del transformador, se requiere o no un sistema de aspersión. Y una de las áreas que ha tenido mucha discusión y que continúa teniendo discusión, yo me acuerdo desde que yo arranqué en los años 90 a visitar Latinoamérica estaba la gente de Serge en Francia tratando de vender, y vendió en muchas instalaciones esos sistemas
bueno, tienen muchos nombres, pero tal vez la manera más común de llamarlos son sistemas de despresurización, donde yo inyecto N2 en el transformador. Y ahora los indios, compañías hindúes, están fabricando estos sistemas y los están promoviendo en la NFPA. Y una de las cosas interesantes cuando uno, digamos, lee paulatinamente la NFPA 850 es que la NFPA 850 ha cambiado el lenguaje acerca de esas instalaciones. En este momento, la NFPA no ha reconocido estos equipos como un sistema de supresión, sino es un sistema que puede ayudar en el análisis de la separación de los transformadores. Y yo quiero dejarlo ahí. Es decir, estos sistemas no se deberían vender como sistemas de extinción. Se deberían vender como un sistema que le incrementa la seguridad al transformador y de pronto en aquellos sitios donde el transformador está muy cerca de del uno del otro o muy cerca de una central. Estos sistemas se pueden instalar para obviar o mejorar esos problemas que pueda tener ese transformador de radiación en un incendio. Los sistemas de aspersión, digamos, es el método, digamos, más convencional, digamos, más NFPA. Pero tenemos también que entender que estos sistemas son difíciles de instalar y hay muchas instalaciones. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una inspección donde el sistema de aspersión no está mojando esta parte del transformador, mientras que sí tenemos una protección muy buena. Entonces aquí estamos haciendo una inspección en la parte final de un proyecto donde tal vez no estaba muy claro el diseño del sistema de aspersión y aquí nos estamos dando cuenta en la parte del comisionamiento de que estos sistemas quedaron mal instalados. Pero sin embargo, pues son es uno de los métodos más comunes que hay. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos con estos sistemas es que si estas boquillas no tienen una tapa, muchas veces se tapan. Aquí tenemos a Federico Vetresni, que trabajaba en nuestra oficina en Uruguay. Él, desafortunadamente, hace un par de años se lo llevó un cáncer y aquí está él tratando de destaponar un sistema de aspersión donde muy posiblemente una avispa ha hecho un nido y la ha taponado. La sala de control se tiene que proteger. La NFPA 850 hace referencia a la NFPA 75 y la NFPA 75 es una de estas nuevas normas, como la NFPA 76 para equipos de telecomunicación, que habla acerca de detección de aviso muy temprano, que básicamente son las normas que han, aterrizado normativamente todos estos sistemas de muestreo de aire, sistemas que detectan el incendio mucho más rápidamente que un detector fotoeléctrico, por ejemplo. Y ahí la norma te dice que tienes que tener detección de humo de aviso temprano en el ambiente, en el piso falso y en el techo falso y en el piso falso si los existiera en la instalación. Y esa norma dice, no le tengas miedo a los rociadores. Dice, bueno, si tú quieres poner sistemas de agentes limpios, ponlo, pero si el edificio requiere un sistema de rociadores automáticos, lo tienes que poner. No lo puedes quitar, no lo puedes reemplazar por un sistema de agentes limpios. Entonces, yo lo menciono acá, o sea, en muchas de estas instalaciones poner rociadores automáticos no va a ser requerido. O sea, protegerlos con un agente limpio no tendría ningún problema, pero tampoco hay que tenerle miedo a un sistema de rociadores automáticos, por ejemplo, tipo preacción. Me permite también que, por ejemplo, debajo en pisos falsos se utilice CO2. Por ejemplo, si el sistema, por ejemplo, yo tengo un sistema de rociadores allá abajo, muy posiblemente no van a funcionar adecuadamente. Entonces yo lo puedo allá abajo proteger con CO2 porque el CO2 es más denso que el aire. Entonces se va a quedar allá abajo, no va a afectar a las personas que están en el cuarto de control. Mencionaba, y ya para ir cerrando temas, anteriormente mencionaba la IEEE 979, que es la norma de protección de las subestaciones. Esta norma es una norma relativamente pequeña, va muy al
va muy al punto y requiere que en una subestación haya una red contra incendios, que haya protección contra incendios a través de monitores o de mangueras, a través del patio de transmisión, y hace referencia a las separaciones que están indicadas en la NFPA 850 para transformadores que tengan más de 500 galones de aceite y combustible. Y protección con aspersores en los transformadores críticos, es lo que dice la norma. Entonces, una vez más, la definición de qué es un transformador crítico es donde uno, digamos, como ingeniero de incendios se gana el salario, porque eso es una pregunta muy importante. No hay una respuesta prescriptiva en la norma. Yo creo que si tú hablas con una compañía de ingeniería de incendios, lo tiene muy claro de qué tamaño es el que generalmente se utiliza, pero es muy importante que ese análisis se haga y se haga de una manera muy, muy consensuada, con mucha responsabilidad, porque es un área muy, muy importante el transformador. Habíamos hablado del plan maestro, ¿cierto? Ahora quiero hablar muy rápidamente del proceso de ingeniería. Y una de las cosas que quiero que ustedes entiendan es que normalmente la ingeniería básica, extendida o básica detallada es suficiente para un proceso de licitación. Y debe ser la compañía que se gana la licitación que haga la ingeniería de detalle. NFPA la llama los shop drawings o los planos de taller, es algo equivalente a la ingeniería de detalle. Y eso hace todo el sentido del mundo, porque tú con una ingeniería básica detallada ya has diseñado tu sistema con suficiente especificidad, porque esa ingeniería apta para licitación incluye planos con diámetros, con isométricos, especificaciones técnicas, los cálculos de los diferentes sistemas, ya sean de agua o eléctricos, del sistema de detección y alarma. Se pueden incluir cantidades de obra con un costo estimado que generalmente se lo guarda el cliente. Generalmente ellos le comparten las cantidades de obra a los licitantes y se hace un documento de licitación. Entonces, cuando esa compañía se gana, que es independiente obviamente al diseñador, se gana la instalación, ellos ya determinan sus equipos y hacen una ingeniería de taller, como la llaman la NFPA, que nosotros la pudiéramos llamar una ingeniería de detalle, y hace obviamente la instalación. Y después, digamos, puede ser el mismo ingeniero, ojalá el mismo ingeniero de incendios que tal vez diseñó este tipo de cosas, sea contratado para la recepción. Y ahí hay un tema que quisiera hablar muy brevemente, porque NFPA ha estado en los últimos años, específicamente desde el año 2012, la NFPA sale con una norma que se llama una práctica recomendada, en el 2012, que es una práctica recomendada sobre el comisionamiento y las pruebas integradas. Y cuando esto sale, todos nosotros en la protección contra incendios nos emocionamos, porque una de las cosas que estaba como en el aire era el proceso de aceptación de la protección contra incendios. Y lo que ha ocurrido en estos 8, 9 años desde que sale la NFPA 3 es que la NFPA 3 se divide en dos normas. Inicialmente, la NFPA 3 continúa como una práctica recomendada hasta el año 2015, si no estoy mal, y aparece en la NFPA 4. Y una de las cosas que ha revolucionado el mundo de la protección contra incendios a partir de la NFPA es que la NFPA 4 es hoy día requerida en casi todas las ocupaciones. Es decir, si tú evalúas edificios mercantiles, hospitales, hoteles, edificios de apartamentos, centros comerciales e industria, la NFPA 1 y 5000 y 101 indica que durante la apertura de ese edificio se tiene que cumplir la NFPA 4. Es decir, hoy día, cumplimiento de la NFPA 4 es ley. Mientras que la NFPA 3, que sale con una gran idea, porque en el mundo de la
de la construcción de los Estados Unidos en los años, al principio de los años 2000, se estaba pensando en el comisionamiento de los sistemas de protección contra incendios. Pero esta NFPA 3 resulta ser una norma bastante onerosa porque es un proceso documental muy parecido a los que han vivido el mundo del ISO 9000. Digamos, tiene ciertas características que es muy parecida a hacer ese proceso del ISO 9000, que es un proceso bastante engorroso, mientras que la 4 es mucho más práctica. Lo que la 4 busca es verificar y documentar que los sistemas de seguridad contra incendios se desempeñan correctamente y funcionan congruentemente. Es decir, que si tú tienes un sistema de alarma, funciona con el sistema de rociadores, funciona con el sistema de aspersión, con el sistema de bombeo, con el tanque de agua contra incendios, con el sistema de extracción de humo, que todos esos sistemas funcionan congruentemente. Entonces, hoy día, la NFPA 4 es requerida por ley, mientras que la NFPA 3 fue una gran idea que se quedó ahí, porque la NFPA 3 tú no la encuentras en ningún código ni en la 1, ni en la 101, ni en la 5000, ni en el IBC. Es decir, el comisionamiento es, de cierta manera, aspiracional, es decir, es algo que vale la pena. Aquí en los Estados Unidos se hacen en los proyectos muy grandes, por ejemplo, en un centro de convenciones que cuesta 700, 800, 1,000 millones de dólares, ahí de pronto hacen comisionamiento. Pero en el 99% de los proyectos acá en los Estados Unidos no se hace comisionamiento. Mientras que en el más del 70% de los 80% de los edificios grandes, por ley, hay que hacer pruebas integradas. Entonces queríamos mencionar esto porque esto es algo muy importante. Al ser esto una instalación industrial, la NFPA 1 y 101 requiere que se haga una prueba integrada durante el proyecto de instalación. Y para hacer esa prueba integrada tiene que haber un documento como este, tiene que haber una matriz causa-efecto en el proyecto, donde se explica la interconexión de los diferentes sistemas que hay en la central. Por ejemplo, si hay un sistema de agentes limpios, se tiene que hacer una prueba de estanqueidad durante el proceso de aceptación, durante la prueba integrada de esos sistemas de protección contra incendios. Entonces es algo que yo quería mencionar. Y para cerrar, obviamente la norma, la práctica recomendada 850 me requiere que yo tenga un proceso de inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios, ya sea en los sistemas de agua con la NFPA 25, los sistemas de detección y alarma con la NFPA 72 o los sistemas de extracción de humo con la 92 o la 204. Y además, finalmente, cuando tengo yo redes contra incendios, me requiere que a esa red contra incendios se le haga una prueba quinquenal. ¿Ok? Entonces, digamos, de cierta manera, esto es lo que esta práctica recomendada te está llevando a que tú arranques desde el principio a través de los servicios de una persona especializada en ingeniería de incendios, a elaborar un plan maestro hasta llegar a las pruebas integradas, al proceso de IPM y a la prueba quinquenal de las redes contra incendios, de ya ir de la A a la Z. Hay que evaluar, obviamente, normativamente, como vimos al principio, la instalación, pero también es muy posible que te toque hacer análisis de riesgos o análisis de peligros de incendios, tal vez es la manera más correcta de decirlo. Hay que ponerle atención a los transformadores, a la sectorización, al cuarto de control y los cuartos eléctricos, al área de los generadores, porque son tal vez los riesgos más importantes. Quiero recordar a mi padre, don
Jaime Moncada Pérez, quien siempre decía una cosa que yo creo que muchas de las personas que tuvimos el placer de oírlo hablar, él decía que en protección contra incendios, más nunca es mejor, pero tener menos es como tener nada. Y yo creo que esas son unas palabras sabias. Muchas veces en Latinoamérica, cuando alguien evalúa la protección contra incendios, desafortunadamente tenemos la tendencia de poner más de lo que se necesita, y eso no siempre es mejor, pero a veces ahorrar, tener menos, un poquito menos de lo necesario, pues como dice ahí, es como no tener nada. Y desafortunadamente estos sistemas pues van a tener su prueba de fuego, valga la redundancia, el día del incendio. Y eso es muy tarde. Son sistemas que normalmente no operan, no son sistemas que necesitan operar durante la operación de la central. Entonces, su contratación tiene que ser con gente muy seria, gente que tenga mucha responsabilidad. No solamente la persona que defina los riesgos, sino la persona que los instale y la compañía que los instale y que haga la inspección, prueba y mantenimiento de sus sistemas. Entonces, contratar bien es también muy importante en protección contra incendios. Finalmente, aquí está mi información. Los que ya me conocen saben que a mí me encanta responder preguntas. Yo no puedo responder preguntas específicas de un proyecto porque desafortunadamente no puedo asumir esa responsabilidad civil. Pero si hay una pregunta normativa, a mí me encanta. A veces me demoro unos días, pero generalmente respondo. Y aquí está mi información.